todo está saliendo mal y piensas que has fracasado y que nunca prosperarás? Detente. Respira conmigo. ¿Sientes el peso invisible que te mantiene atrapado? No es el peso del mundo. No son tus circunstancias. Es el peso de los patrones mentales que tú mismo, consciente o inconscientemente, has estado cargando durante años. Permíteme guiarte hacia el verdadero juego de la riqueza. Porque hoy voy a arrancar de tu mente el veneno que impide tu crecimiento. Te mostraré los 10 errores ocultos que mantienen a millones de personas atrapadas en la pobreza, mientras que unos pocos construyen imperios sólidos e indestructibles. Y hablo con la autoridad de quien ha construido no solo una fortuna, sino un legado que ha atravesado siglos. No porque sea diferente a usted, sino porque hice lo contrario de lo que la mayoría insiste en hacer. Ahora, escuche con atención. Este no es un video cualquiera. Este es un punto de inflexión. Si permanece hasta el final, llevará en su mente los fundamentos eternos de la prosperidad. Antes, solo le pido una cosa. Si desea recibir esta mentoría de forma continua, inscríbase ahora. Porque aquí, yo seré tu mentor, y la riqueza, tu nueva naturaleza. Vamos. El primer error que te mantiene pobre es gastar antes de mí no es invertir. La mayoría recibe su salario y de inmediato se sumerge en el consumo. Compran lo que no necesitan para impresionar a personas que no les importan, hundiéndose lentamente en un pantano financiero. Desde mi juventud entendí que cada centavo es una semilla. Cuando aún contaba monedas por trabajos sencillos, mi madre me enseñó algo que nunca he olvidado. Primero planta, luego cosecha. Nunca te comas la semilla. Por eso, en lugar de gastar, invertía. Invertía incluso cuando parecía que no había mucho en qué invertir. Convertí monedas en capital, capital en negocios, negocios en un imperio. Los pobres alimentan el presente. El rico nutre el futuro. El segundo error es vivir sin un propósito definido. La pobreza es siempre un reflejo de la falta de claridad. Pregunte a un hombre arruinado cuál es su misión en la vida y obtendrá respuestas vagas, frágiles, inconsistentes. Yo, desde el principio, definí mi propósito con la precisión de un cirujano. Dominar el mercado del petróleo, crear estabilidad en el sector y construir algo que trascendiera mi propia existencia. El dinero fue solo una consecuencia natural de esa claridad. El tercer error es vivir esclavo de las propias emociones. ¿Cuántos naufragan porque dejan que el miedo, la codicia, la ira o la euforia dicten sus decisiones? Yo veía a hombres desesperados vender sus empresas en medio del pánico de las crisis, mientras yo permanecía sereno, atento, paciente. ¿El secreto? Control absoluto sobre mis reacciones internas. Quien se gobierna a sí mismo, gobierna el mundo. Quien se deja gobernar por las emociones, se convierte en esclavo de la marea. El cuarto error, rodearse de consejos mediocres. Los pobres escuchan a los pobres. Los mediocres se aconsejan entre ellos. Desde muy temprano me rodeé de los más competentes, hombres y mujeres con mentes agudas, cuya visión superaba la mía. No temía escuchar críticas, no buscaba solo aplausos, buscaba sabiduría. Quien se rodea de mentes brillantes se ve continuamente desafiado a crecer. Quien solo busca compañía, cómoda, se hunde en el estancamiento. El quinto error, y uno de los más letales, es buscar atajos, ganancias fáciles, enriquecimiento rápido. La mente del pobre quiere resultados inmediatos, el brillo instantáneo, el placer a corto plazo. Pero, toda riqueza sólida requiere paciencia estratégica. Durante años fui criticado por no crecer agresivamente como otros. Preferí expandirme con seguridad, consolidando cada escalón antes de subir al siguiente. Al igual que un roble tarda décadas en crecer sólido, el imperio financiero requiere raíces profundas. La prisa es enemiga de la grandeza. Ahora, detente, un momento. Mira dentro de ti. ¿Cuántos de estos 5 errores iniciales has cometido a lo largo de tu vida? Si tu mente está en conflicto en este momento, es una buena señal. El conflicto indica el nacimiento de la conciencia. Es el comienzo de tu liberación. Quiero que escribas aquí en los comentarios: hoy empiezo mi cambio. Al escribir, no solo lo declaras, sino que empiezas a reprogramar tu mente.
Porque la decisión de cambiar siempre nace primero en el pensamiento y luego se cristaliza en la acción. Continuemos. El sexto error: desperdiciar tiempo y energía en quejas y críticas. Mientras muchos perdían horas y años discutiendo el éxito ajeno, condenando las fortunas de los demás, yo permanecía en silencio, trabajando. La crítica es el disfraz de la impotencia. Quien tiene fuerza interior no necesita juzgar, solo necesita construir. El séptimo error: temer las crisis. La crisis paraliza a los débiles, pero para el estratega preparado, la crisis es una bendición disfrazada. Durante las peores recesiones, adquirí activos valiosos a precios irrisorios. Aquellos que huyeron de las dificultades me entregaron, sin saberlo, grandes oportunidades. Aprende esto: quien teme a la crisis nunca conocerá la verdadera prosperidad. Octavo error: la falta de disciplina diaria. La riqueza no es un acontecimiento extraordinario, es la acumulación diaria de pequeños hábitos realizados con excelencia. Mis días comenzaban antes del amanecer. Planificación, lectura, análisis, decisiones frías, hábitos meticulosos. Esa disciplina construyó lo que muchos llamaron suerte. Pero la suerte es solo el nombre que los indisciplinados dan al trabajo disciplinado de los demás. El noveno error: descuidar la propia reputación. El dinero puede abrir puertas, pero solo la confianza sostiene un imperio. Mi palabra era mi contrato, mi nombre, mi mayor patrimonio. Cuando los banqueros, los inversores y los líderes oían mi nombre, no dudaban. Sabían que mi palabra valía más que las firmas en los papeles. Por último, el décimo error: ignorar el componente espiritual de la riqueza. La verdadera prosperidad no se limita al saldo bancario, requiere un equilibrio entre lo material y lo espiritual. Siempre he creído que era un administrador de los recursos que Dios me había confiado. La vanidad destruye. El sentido de la misión preserva. Quien comprende que la riqueza es una llamada a la responsabilidad, construye un legado. Quien solo busca el brillo del oro, será consumido por él. Ahora conoces los 10 errores que mantienen a multitudes en la pobreza. Y también conoces el camino sólido que recorrí para convertirme en el primer multimillonario de la historia. No hay magia, hay método. No hay atajos, hay principios. Y la decisión de aplicar estos principios está ante ti en este preciso momento. Ahora que hemos abierto los ojos a los 10 errores que aprisionan a millones de personas, es hora de profundizar aún más. Porque hay algo aún más silencioso, casi invisible. Son las raíces psicológicas que mantienen vivos esos errores dentro de ti. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, aún sabiendo lo que hay que hacer, a menudo vuelves a los viejos patrones? ¿Por qué, aún deseando prosperar, vuelves a sabotear tu propio ascenso? Te lo diré con brutal claridad. Porque sigues teniendo una mentalidad de escasez. La pobreza, antes de ser una realidad exterior, es una prisión mental. Durante décadas he observado a hombres con talentos extraordinarios fracasar. He visto a hombres comunes, pero con una mentalidad disciplinada, ascender a alturas inimaginables. Y la diferencia entre ellos estaba en lo que nadie veía, en lo que ocupaba sus pensamientos a diario. Permíteme revelarte algo que me ha guiado en cada decisión de mi vida. La mente que alimentas en silencio, con tus pensamientos más íntimos, define tu destino visible. El pobre piensa en la escasez, la dificultad, el peligro, el riesgo, el miedo, la limitación. El rico, incluso antes de tener el dinero, ya piensa en oportunidades, expansión, soluciones, dominio y contribución. No porque el mundo que le rodea sea diferente, sino porque su interpretación de los hechos es lo que rige sus decisiones. Recuerdo perfectamente cuando, siendo joven, tuve que tomar mi primera gran decisión financiera. Podría haber cedido al miedo, como tantos a mi alrededor, o podría haber hecho lo que pocos hacen, confiar en mi fría análisis y seguir adelante incluso cuando el miedo grita. Elegí la segunda opción. Allí planté la semilla de lo que se convertiría en el imperio de Standard Oil. Ahora mira tu propio camino.
¿Cuántas oportunidades has dejado escapar porque tu mente prefirió la seguridad de tu zona de confort? ¿Cuántas veces has pospuesto decisiones por miedo al fracaso? ¿Cuántos negocios, inversiones y relaciones estratégicas has dejado atrás porque seguías pensando como alguien que teme perder? Comprende esta verdad. El miedo a perder es el alimento que mantiene viva la pobreza. Por eso, incluso en las crisis más graves, yo permanecía tranquilo, porque había entrenado mi mente para ver lo que los demás no veían. Mientras las multitudes veían catástrofes, yo veía ventanas abiertas. Cuando el pánico se apoderaba del mercado, yo me convertía en comprador. Y no pienses que esto es fruto de una frialdad insensible. Es fruto del dominio mental. Quien gobierna su mente, gobierna el dinero. Quien se deja gobernar por las emociones, siempre será esclavo de quien piensa con claridad. Permíteme ahora llevarte a otro punto central que separa a los constructores de los perdedores. La visión a largo plazo. El pobre piensa en la próxima semana. El hombre de imperio piensa en las próximas décadas. Cuando comencé mi andadura en los negocios, ya veía lo que podría suceder 20, 30, 40 años más adelante. Cada centavo que ahorraba no era por avaricia, era por visión. Cada negociación que hacía no era por ganancia inmediata, era por posicionamiento estratégico. Cada expansión que rechazaba no era por miedo a crecer, era porque sabía que aún no había llegado el momento de crecer. Mientras tantos competidores quemaban sus recursos en disputas precipitadas, yo esperaba el momento adecuado. Y cuando el mercado maduró, yo ya estaba listo para adquirir lo que otros no pudieron mantener. Aquí reside uno de los mayores secretos de la riqueza. El imperio se construye con paciencia quirúrgica. La mente pobre confunde actividad con progreso. Se engaña creyendo que estar ocupado es lo mismo que avanzar. El verdadero imperio no es fruto de la carrera frenética. Es fruto de movimientos silenciosos, firmes, implacables, calculados. Por eso digo, antes de buscar la fortuna exterior, debes cultivar la paciencia interior. Ahora, te pregunto a ti que me escuchas con atención, ¿tienes la tolerancia necesaria para esperar el tiempo que sea necesario? ¿Eres capaz de renunciar a placeres inmediatos para cosechar frutos maduros años más tarde? ¿Tienes la fuerza mental para soportar el silencio antes de la cosecha? Si tu respuesta sigue siendo no, entonces entiende. Aún no estás listo para la verdadera riqueza. Pero si dentro de ti hay algo, aunque sea pequeño, que te dice, sí, puedo esperar, puedo resistir, entonces hay una semilla fértil en tu alma. Y esa semilla, si se alimenta, crecerá. Ahora vamos aún más allá. Hay otro veneno que destruye imperios incluso antes de que nazcan. El deseo de complacer a los demás. Veo multitudes sacrificar sus sueños para mantener las apariencias. Compran coches, ropa, viajes, estilos de vida para impresionar a quienes no les darán nada a cambio. Se esclavizan a un estilo de vida que consume sus recursos, mata su capacidad de inversión y perpetúa la escasez. Yo te digo, el hombre que desea complacer al público nunca gobernará el escenario. Mi vida ha estado marcada por la discreción. Mientras crecía financieramente, mantuve una vida sencilla y austera. Mi verdadera riqueza no estaba en los ojos de los demás, sino en los activos que crecían silenciosamente bajo mi dominio. El imperio sólido se construye en la sombra, no bajo los focos. El hombre pobre busca el aplauso inmediato. El hombre rico busca el dominio silencioso y absoluto. Ahora detente de nuevo y mira con brutal sinceridad tu vida. ¿Cuántas decisiones has tomado solo para impresionar? ¿Cuántas compras, fiestas, viajes, ostentaciones, solo han servido para alimentar tu ego y debilitar tu patrimonio? ¿Cuántas veces has preferido ser admirado en lugar de estar estratégicamente posicionado? Esta es una de las mayores trampas del siglo, el culto a la imagen, la vanidad y la apariencia de éxito. Entiende, el verdadero millonario puede caminar por las calles sin ser reconocido. Su fuerza no está en la exhibición, sino en la estructura invisible de activos que posee y controla. Y es por eso que, a lo largo de los años, me he vuelto invisible en la cima de mi riqueza. Mientras las multitudes gritaban en las bolsas de valores, yo consolidaba adquisiciones en discretas salas de negociación. Quien busca la apariencia, pierde el control. Quien busca el control,
dirige el juego. Ahora quiero que declares públicamente aquí en los comentarios, nunca es tarde para empezar de nuevo. Esta declaración no es retórica, es un compromiso contigo mismo. Porque no importa cuántos errores hayas cometido hasta ahora, si hoy tomas una decisión verdadera, aún hay tiempo para reconstruir. Ahora que empiezas a comprender la raíz de los errores y la fuerza de la mentalidad que construye imperios, es hora de tocar un punto que separa definitivamente a los pocos que gobiernan de las multitudes que solo sobreviven. El juego del control. Control. Esa es la palabra que ha gobernado cada uno de mis pasos. Control sobre el dinero. Control sobre las emociones. Control sobre los negocios. Y, sobre todo, control sobre el tiempo. La mayoría de las personas pasan toda su vida siendo controladas por el jefe, por los acreedores, por la ansiedad, por la opinión de los demás, por el sistema. Se mueven como hojas al viento, sin rumbo, reaccionando a los acontecimientos, en lugar de construirlos. Y te lo digo con toda la frialdad que me ha enseñado la experiencia. Quien no gobierna su propio tiempo, será gobernado por la pobreza. Desde el comienzo de mi trayectoria, comprendí que cada hora tiene un precio. Cada decisión lleva consigo una semilla de futuro. No he perdido el tiempo con distracciones. No he dejado mi agenda en manos de otros. Mi calendario era mi imperio particular. Mientras los demás jugaban con los minutos, yo los invertía como capital. Mientras los demás entregaban sus mañanas al sueño, yo me levantaba temprano para leer informes, estudiar mercados, planificar adquisiciones. Aquí reside una lección que pocos están dispuestos a practicar. La disciplina sobre el propio tiempo es el primer ejercicio de dominio sobre la propia vida. Ahora mira a tu alrededor. ¿Cuántas horas a la semana dedicas a cosas que no construyen nada? ¿Cuántas conversaciones inútiles? ¿Cuánto entretenimiento vacío? ¿Cuántas distracciones digitales absorben tu energía? ¿Cuánto de su futuro se está vendiendo, silenciosamente, a cambio de pequeños placeres inmediatos? El imperio no se construye con el resto de su tiempo. El imperio exige lo mejor de sus horas. Pero el control va más allá de la agenda. El siguiente nivel es el control absoluto sobre el capital. Debe comprender una cruel verdad: la pobreza adora la deuda. El sistema moderno fue diseñado para convertir a los hombres en esclavos, voluntarios de la deuda. Compran antes de poseer, pagan antes de cosechar. Financian sueños que no pueden pagar y venden su propio futuro en cuotas. Nunca pedí dinero prestado para consumir. Nunca entregué mi destino a los intereses de los bancos. Mi regla fue simple e innegociable. Reinvierte lo que tienes. Multiplica antes de gastar. Expande antes de ostentar. Y más. Cuando negociaba con los bancos, era yo quien ponía las condiciones. Porque yo controlaba el capital y, por lo tanto, controlaba la negociación. He aquí un principio de oro. Quien controla el capital, controla el juego. Quien necesita capital, obedece las reglas de los demás. Debes trabajar para crear capital de guerra, reservas sólidas, ahorro agresivo, inversiones consistentes. El dinero no es el fin. Es el ejército silencioso que defiende y expande tu imperio. Pero, permíteme llevarte ahora a un nivel aún más profundo de control. El dominio sobre la mente de los demás. Sí. Los imperios más grandes no se construyen solo con lo que haces, sino con la influencia invisible que ejerces sobre el pensamiento de los demás. Sabía cómo negociar para que mis adversarios pensaran que estaban ganando. Sabía cuándo hablar y, sobre todo, cuándo callar. Sabía cómo hacer que mis competidores, ansiosos y codiciosos, cometieran errores previsibles. La mayoría son esclavos de sus impulsos. Basta un poco de elogio para que pierdan la concentración. Basta un poco de miedo para que retrocedan. Basta una oferta aparentemente ventajosa para que entreguen el control del juego. Yo no reaccionaba, observaba, y cuando se presentaba el momento adecuado, actuaba con precisión quirúrgica. El arte del imperio reside más en la paciencia que en la fuerza, más en la estrategia que en la velocidad, más en la influencia que en la confrontación directa. Ahora, permítame exponer algo que pocos se atreven a decir.
La verdadera riqueza solo nace cuando superas la obsesión por el dinero. Mientras idolatres el dinero, será tu amo. Pero cuando lo ves como una herramienta, como una semilla, como un medio, y nunca como un fin, entonces tú tomas el control. Así es como yo veía el dinero. No como un trono para mi vanidad, sino como un instrumento para cumplir mi misión. Muchos de los que hoy poseen fortunas mueren vacíos, porque acumularon cifras, pero no construyeron un legado. Acumularon posesiones, pero perdieron el sentido. Eran ricos en números y pobres en propósito. Por eso, desde muy temprano, comprendí. La verdadera prosperidad no está en lo que tienes, sino en lo que construyes con lo que posees. Mi misión traspasó mi existencia, instituciones benéficas, hospitales, universidades, investigaciones científicas. Mis recursos se plantaron en campos que siguieron dando frutos mucho después de mi partida. Y ahora, te miro directamente a ti. ¿Cuál es tu misión? Si tu única respuesta es ganar dinero, entiende, aún estás en los primeros peldaños de la escalera. El dinero vendrá. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué harás con él cuando llegue? ¿Qué dejarás? ¿A quién construirás? ¿Qué mundo existirá porque tú prosperaste? Ahora, escribe en los comentarios. Este es mi momento de bendiciones. Porque cuando declaras esto, no solo afirmas tu esperanza, activas una programación interna que abrirá puertas invisibles en tu camino. Ahora que ya nos hemos sumergido en las estructuras del control, ha llegado el momento de hablar de lo que realmente sustenta todo, el fundamento invisible de la construcción de la riqueza. Puedes dominar el tiempo, el capital, las negociaciones, la disciplina, y aún así fracasar miserablemente si no comprendes lo que sustenta todo eso, tu propio interior. Sí, aquí no estamos hablando solo de técnicas, estamos hablando de en quién te estás convirtiendo. La pobreza, al final, no es solo una ausencia de dinero. Es, sobre todo, la ausencia de una identidad sólida. Déjame contarte un secreto que pocos conocen. Antes de conquistar un imperio financiero, tuve que conquistarme a mí mismo. Cuando observas a un hombre que prospera de manera sólida, estás viendo el reflejo de algo que ya había construido en silencio, durante años, dentro de sí mismo. La mente pobre busca resultados externos sin hacer el trabajo interno. Quiere dinero, pero no soporta la incomodidad de disciplinarse. Quiere éxito, pero no soporta la responsabilidad que éste exige. Quiere libertad, pero sigue siendo esclavo de sus propios vicios. Por eso siempre he insistido. La mayor batalla de mi vida no ha sido contra competidores, gobiernos o crisis. Ha sido contra mí mismo. Dominar el propio ego, dominar el propio orgullo, dominar los impulsos, dominar el deseo de demostrar algo a los demás, dominar la vanidad de querer ser visto, dominar el miedo al juicio, dominar el apetito por los placeres momentáneos. Sin esa victoria interna, el imperio externo se derrumba como arena. Ahora, te invito a mirar profundamente dentro de ti. ¿Cuántos deseos pasajeros siguen controlando sus decisiones? ¿Cuántos vicios silenciosos consumen sus fuerzas? ¿Cuántas veces actúa no por lo que es correcto, sino por lo que halaga su ego? Permítame ser aún más directo. La pobreza se alimenta del orgullo disfrazado. El pobre no admite que necesita cambiar. Se justifica, racionaliza, acusa a los demás, al gobierno, al sistema, al mercado. Pero rara vez se mira al espejo y dice, yo soy el responsable. Yo, por el contrario, acepté esta verdad desde muy temprano. Todo lo que sucede en mi vida es, directa o indirectamente, mi responsabilidad. Esta es la mentalidad de quien gobierna. Esta es la base de la verdadera soberanía financiera. Ahora vamos, aún más allá. Hay otro pilar que pocos comprenden. La espiritualidad de la riqueza. No confunda la espiritualidad con la religión. Estoy hablando de algo mucho más grande. Es el sentido de la misión. Es la conciencia de que usted está aquí, por un propósito superior al simple acopio de bienes. Desde joven, he tenido la convicción de que mi prosperidad tenía un llamado mayor. No solo enriquecer por enriquecer, sino crear algo que sirviera, curara, educara y sustentara a otros seres humanos. Por eso, a medida que crecían mis ganancias, se multiplicaban.
Mis fundaciones benéficas. A medida que crecían mis activos financieros, también crecían mis donaciones. Aquí reside uno de los mayores paradoxos de la verdadera riqueza. Cuanto más das, más recibes. Cuanto más contribuyes, más puertas se abren. Muchos, por miedo a la escasez, lo retienen todo. Se aferran al dinero con las manos cerradas. Pero no se dan cuenta de que la mano que se cierra para no perder, también se cierra para no recibir. Yo abrí mis manos. Repartí bendiciones. Planté semillas en hospitales, universidades, investigaciones, familias. Y esas semillas siguieron dando fruto incluso después de mi partida. Ahora te miro directamente a ti. ¿Ya has definido el propósito de tu futuro financiero? Porque el dinero sin propósito es vacío. La riqueza sin misión es una carga. Y si no defines esa misión ahora, el dinero, cuando llegue, no te traerá paz. Solo traerá más confusión. La verdadera prosperidad no genera ansiedad, sino paz. No genera orgullo, sino gratitud. No genera aislamiento, sino contribución. Por eso digo con toda la autoridad de mi viaje, el dinero es el sirviente, la misión es el Señor. Y cuando inviertes ese orden, el dinero destruye al hombre. Ahora, haz una pausa en este preciso instante y respóndete a ti mismo con brutal honestidad. ¿A dónde te llevará tu dinero cuando llegue? ¿Será a la vanidad? ¿Será a la ilusión? ¿Será a la disputa? ¿O será a la edificación? Este es el punto más crítico de tu transformación, porque la mentalidad de escasez solo busca la ganancia. La mentalidad de imperio busca el legado. Y cuando entras en esta nueva dimensión mental, algo sucede. El dinero comienza a perseguirte. Las puertas comienzan a abrirse, aparecen las personas adecuadas. Surgen conexiones inesperadas. Las oportunidades comienzan a atraerse como el hierro al imán. Porque tu frecuencia interior ahora vibra, en otra sintonía. Por eso afirmo, y afirmo con toda la fuerza que la vida me ha dado, no atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Transfórmate y la riqueza vendrá. Ahora, escribe aquí en los comentarios y marca tu compromiso interno. Hoy me convierto en el arquitecto de mi legado. Este será tu nuevo decreto. Ahora que has comenzado a reconstruir tu base mental, espiritual y emocional, podemos finalmente tocar el punto que pocos ven con claridad, la arquitectura invisible de la creación de riqueza. Sí, hay una arquitectura. Al igual que un edificio no se construye al azar, un imperio financiero tampoco surge de la nada. Requiere una planificación quirúrgica, requiere secuencia, requiere capas sólidas apiladas, paso a paso. Lo he visto con mis propios ojos. Hombres inteligentes, incluso talentosos, tratando de construir una fortuna sin estructura, sin disciplina, sin método, sin reinversión. Y todos ellos fracasaron, porque la prosperidad no perdona a quienes la tratan con amateurismo. Escucha atentamente lo que voy a decirte ahora. Solo se alcanza la riqueza permanente cuando se transforma la propia vida en una empresa. Siempre he visto mi vida como un negocio. Cada decisión era una inversión. Cada hábito, un activo o un pasivo. Cada relación, una palanca de crecimiento o un lastre que frenaba el avance. Cada minuto, un capital de tiempo que podía multiplicarse o desperdiciarse. Mientras los demás veían el dinero como un simple medio de consumo, yo lo veía como un instrumento de expansión. Mi primera regla innegociable siempre fue: reinvierte antes de gastar. Siempre, sin excepción. El hombre pobre gana y consume. El hombre común gana, consume y si sobra invierte. El hombre de imperio gana y primero reinvierte. Solo después, y solo después, consume con inteligencia. Es esta diferencia de prioridades la que, a lo largo de los años, crea el abismo que separa a los pocos de los muchos. Ahora, fíjate, en mis primeros negocios, cada dólar que entraba, se reservaba parcialmente para reinvertirlo. No solo multiplicaba el dinero, multiplicaba mi capacidad de control en el mercado. Con cada reinversión, compraba más porciones de poder, más influencia, más estabilidad para el imperio naciente. Con cada ciclo de reinversión,
Mi riesgo disminuía y mi dominio aumentaba. Este es el ciclo que el hombre pobre nunca activa, porque su mente ha sido educada solo para buscar el placer inmediato. Ahora, escucha con atención el siguiente fundamento: la ingeniería del apalancamiento controlado. La pobreza no comprende el apalancamiento. O lo rechaza por miedo, o lo utiliza por ignorancia y se destruye a sí misma. El apalancamiento correcto no consiste en contraer deudas irresponsables. Consiste en utilizar activos ya sólidos para multiplicar el alcance de tus adquisiciones. Yo no crecí endeudándome para consumir. Me apalancaba con capital propio para adquirir activos productivos. Imagínese, con los beneficios generados por los negocios ya establecidos, compraba refinerías, barcos, oleoductos, sistemas de distribución. Cada nueva pieza aumentaba el flujo financiero y reducía la dependencia de factores externos. Era como ampliar las raíces de un árbol, de modo que ninguna tormenta pudiera derribarlo. Esta es la diferencia brutal entre el aficionado y el constructor de imperios. El aficionado crece para parecer grande. El constructor crece para ser indestructible. Ahora debe interiorizar el siguiente código de la arquitectura de la riqueza: múltiples flujos de ingresos. La pobreza depende de una única fuente de ingresos. Si se pierde el empleo, se pierde todo. Si el negocio fluctúa, se derrumba. Si el mercado cambia, se paraliza. El imperio no depende de un solo río. Construye afluentes. Hay varias fuentes que alimentan el mismo océano de capital. Por eso, incluso cuando sectores enteros se derrumbaban, mi estructura seguía siendo sólida. Tenía refinerías, transporte, distribución, bancos, participaciones indirectas. Si un brazo sufría, los demás sostenían todo el cuerpo. Ahora mira tu realidad. ¿Cuántos flujos sostienen tu vida financiera hoy? Si tu único flujo de ingresos cesara mañana, ¿cuánto tiempo sobreviviría tu estructura? Debes comprometerte desde ahora a crear nuevos flujos, aunque sean pequeños al principio. Crecerán como crecen los ríos, discretos, pero continuos. Ahora pasemos a la última capa de esta ingeniería invisible: la protección patrimonial. Pocos hablan de ello porque pocos llegan a este nivel, pero yo te lo enseño porque estoy construyendo en ti el razonamiento de un imperio. Acumular riqueza es solo la mitad del juego. La otra mitad es blindar lo que se ha construido. La historia está llena de hombres que se hicieron ricos y lo perdieron todo en una generación porque no protegieron sus estructuras. Me preocupé por blindar desde el principio. Protección jurídica, diversificación, respeto a las leyes, pero siempre con inteligencia estratégica. Evitar la exposición innecesaria. Mantener reservas invisibles. Controlar sin ostentar. Tener siempre un margen de seguridad. Quien acumula, pero no protege, sigue siendo vulnerable. Recuérdelo como un mandamiento. El verdadero imperio no solo crece, sino que permanece. Ahora, te miro directamente a los ojos y te digo: si aplicas lo que estás aprendiendo aquí, estarás creando una estructura que seguirá prosperando mucho después de tu partida. Y eso, al final, es la verdadera definición de riqueza. Poder crear algo que supera al tiempo mismo. Ahora, con la mente ya reestructurada, quiero que escribas: soy el arquitecto de mi imperio. Esta será su próxima declaración de dominio mental. Ahora que hemos atravesado juntos cada capa de la verdadera construcción de la riqueza, le invito a entrar en la última dimensión. Este ya no es el territorio de las masas. Muy pocos llegan hasta aquí. Este es el dominio de aquellos que gobiernan no solo fortunas, sino destinos enteros. Todo lo que has visto hasta ahora. El control de las emociones, la disciplina del tiempo, la reinversión disciplinada, la construcción de múltiples flujos, la protección patrimonial. Todo eso es poderoso. Pero sigue siendo insuficiente si no está respaldado por lo que mantiene en pie el imperio cuando todos los demás se derrumban: la filosofía invisible de la permanencia. La mayoría de los que se hacen ricos creen que el dinero es el destino final. Pero el dinero, amigo mío, es solo el comienzo de una responsabilidad que pocos soportan llevar. Porque el dinero no cambia quién eres, solo expone, amplía y acelera todo lo que ya existe dentro de ti.
El hombre que acumula riqueza sin sabiduría espiritual convierte el dinero en una maldición. He visto a muchos que han conseguido fortunas perder la paz, las relaciones, la salud e incluso la cordura, porque confundieron el dinero con la identidad. Pero yo te digo, la verdadera riqueza comienza cuando el dinero deja de ser tu amo y pasa a ser solo tu sirviente. Esta comprensión fue lo que me sostuvo cuando mi nombre se convirtió en blanco de críticas, envidia y ataques públicos. Nunca hice nada para defender mi imagen, porque mi verdadera fortaleza no estaba en la opinión de los hombres, estaba en la paz que se siente cuando sabes que estás cumpliendo una misión superior. Esa misión superior es lo que yo llamo propósito eterno. Desde muy temprano comprendí que mi habilidad para generar capital no era un premio, sino una vocación. No fui elegido solo para enriquecerme, sino para tender puentes, hospitales, universidades, investigaciones, fundaciones benéficas. Cada dólar que se multiplicaba en mis negocios también llevaba consigo una semilla de transformación que germinaba en miles de vidas que nunca me conocerían personalmente. Y eso, amigo mío, es el verdadero sentido de la riqueza, no cuánto tienes, sino cuántos serán bendecidos porque tú prosperaste. La pobreza mental nunca entiende esto. La mentalidad de escasez solo ve la acumulación, la cuenta bancaria, el patrimonio visible. Pero la verdadera mente imperial entiende que cuanto mayor es el patrimonio, mayor es la responsabilidad. La riqueza exige rendir cuentas no a los hombres, sino a la propia historia. Ahora, necesito llevarte a otra capa que define quién permanece y quién será destruido. El peso del silencio. Observe. Los verdaderamente ricos son discretos. No necesitan exhibir sus bienes, porque comprenden el principio del poder invisible. El escenario es para los que aún buscan validación. Entre bastidores están los que ya gobiernan el sistema. Mientras mis adversarios exhibían sus adquisiciones y daban entrevistas, yo me sentaba, en silencio en las salas de negociación, ampliando mi participación en mercados enteros. Ellos buscaban aplausos momentáneos. Yo construía estructuras inquebrantables. Ellos buscaban titulares. Yo plantaba raíces. Debes interiorizar esta verdad. La ostentación es el disfraz de la inseguridad. El silencio es la marca de la autoridad. Cuanto más creces, menos necesitas ser visto. Cuanto más patrimonio administras, menos necesitas impresionar. Cuanta más influencia tienes, menos palabras necesitas. Ahora, permíteme exponer un código superior, accesible a muy pocos, la ingeniería de la sucesión. Debes construir, más allá de tu propia vida. El imperio no es sólido mientras depende exclusivamente de quien lo creó. Solo se vuelve eterno cuando está sostenido por un sistema de gobierno que atraviesa generaciones. A lo largo de mi vida, invertí no solo en el crecimiento del patrimonio, sino en la educación estratégica de mis herederos. No solo heredaron dinero, heredaron visión, heredaron disciplina, heredaron principios de preservación y expansión, porque el dinero, sin preparación, genera tragedias. ¿Cuántas fortunas hemos visto desintegrarse en manos de herederos incapaces? ¿Cuántos imperios se han derrumbado porque los sucesores no tenían la mentalidad de sus fundadores? El dinero entregado al necio se convierte en ruina. Por eso su misión incluye formar mentalidades en su descendencia. Enséñeles no solo a gastar, enséñeles a gobernar. Ahora, profundicemos aún más la alianza invisible con el tiempo. El verdadero millonario no negocia con el tiempo, lo respeta. La construcción de un imperio requiere una visión de décadas, no de semanas. Cada movimiento debe hacerse no con la mirada puesta en la próxima temporada, sino en el próximo siglo. La mayoría pierde la paciencia y cede a la ansiedad. Pero el constructor de imperios gobierna el tiempo con la serenidad de quien planta árboles, cuyos frutos solo cosecharán sus nietos. Tienes que decidir, ¿estás dispuesto a construir algo que tal vez solo alcance su máximo esplendor después de que tú ya hayas partido? ¿Estás dispuesto a plantar semillas invisibles hoy, confiando en que las raíces crecerán bajo tierra durante años antes de brotar? Si tu respuesta es sí, entonces ya has superado el mayor obstáculo psicológico de la verdadera riqueza, la inmediatez. Ahora,
Te dejo una última lección, la responsabilidad moral de la riqueza. Sí, la riqueza es una carga sagrada. Multiplica tu influencia sobre las vidas. Si utilizas ese poder para alimentar solo tu propio ego, convertirás tu fortuna en una prisión. Pero si utilizas tu influencia para construir, curar, enseñar, transformar, entonces tu fortuna se convierte en semilla de eternidad. Por eso nunca he temido donar cientos de millones. Sabía que lo que invertía en hospitales, investigación científica, universidades y fundaciones, volvía multiplicado en forma de impacto. El dinero que se entrega al bien nunca se pierde, se eterniza. Ahora, amigo mío, hemos llegado al final de este viaje. Ya conoces los 10 errores fatales que arruinan las finanzas. Has aprendido lo contrario de cada uno de ellos. Has comprendido la arquitectura de una construcción sólida. Has asimilado el principio de la reinversión. Has comprendido el poder del control emocional. Has penetrado en la ingeniería de la protección patrimonial. Y ahora llevas en tu espíritu el código superior del propósito, del silencio y de la eternidad. El próximo movimiento ya no depende de mí. Depende de ti. Tu vida, a partir de hoy, puede seguir dos caminos. O seguir cediendo a lo que te ha traído hasta aquí. O levantarte como el arquitecto consciente de tu propio imperio. Y te digo, con la autoridad que me da mi historia, el mundo ya no puede impedir tu ascenso, a menos que tú mismo desees seguir siendo pequeño. Ahora, te pido, como un acto final de compromiso, escribe en los comentarios, ahora es mi turno de actuar con sabiduría. Al escribir, no solo estás declarando, estás sellando el nacimiento de tu nueva identidad. Y si este video te ha impactado, compártelo con aquellos que necesitan despertar de esta prisión financiera invisible. Porque solo hay un camino digno de la verdadera riqueza: construir, preservar y dejar un legado que ni el tiempo podrá borrar. Ahora es tu turno.